Hola, buenos días. Mi nombre es Vadim, yo soy ruso, soy de Kaliningrado. Bailé toda mi vida y también soy médico, pero la pasión por la danza me llevó a Academia de la Danza y aprendí otra profesión, es maestro de danza clásica primeros 3 años y danza folclórica. Sí, trabajé en Rusia como maestro de danza, tenía mi escuela de danza clásica y de diferentes cursos de salud y de bienestar para las personas, como terapia corporal. Un amigo me invitó a visitar México, lo que me encantó. Estuve enamorado del país y al regresar decidí que me gustaría venir y probarme aquí en México, porque unos amigos que son mexicanos como Carla, Luis, no sé, creo que hay muchos casos que surgieron y ahora ya tenemos este estudio Método Vadim y Academia de ballet para adultos. Mi nombre es Carla Beltrán, tengo 35 años y soy de aquí de la Ciudad de México. Yo comencé a estudiar a los 8 años en la Academia de la Danza Mexicana. Estuve en varios lugares, en varias compañías. Hice mi servicio social en la Compañía Nacional de Danza, estuve también en el Ballet de Monterrey, en el Ballet de Cámara de Morelos, en otras pequeñas compañías y también estuve en una compañía en Estocolmo, en Suecia. Y bueno, finalmente ahora estoy dando clases y bailando también en la compañía de Mosaico Ruso y en otras funciones. En la escuela estudié con, la mayoría fueron maestros rusos, los maestros que me enseñaron todo esto, todo el ballet, y fue también como tuve mucho acercamiento de alguna manera a esta cultura rusa y por medio de ellos, ¿no? Aprendí muchas cosas. Siempre los mexicanos tenemos una sensibilidad extra que nos hace no nada más ser tan técnico, sino tener una carga de emociones también interna que nos hace presentarlo a la gente, algo que puedes hacer sentir en el público y la gente se siente bien con eso, ¿no? Nos conocimos en Mosaico Ruso, yo he estado ahí durante mucho tiempo, pero de repente la directora me dijo, ay, tienes que bailar un dueto, vas a bailar con un bailarín ruso, te lo voy a traer para que ensaye contigo, él te va a poner la coreografía y va a bailar contigo. Muy bien, entonces de repente llegó, era Vadim, empezamos a bailar juntos, él ya tenía como el proyecto de hacer un estudio, dar clases, todo esto. Y de repente fue cuando me dice, es que, ¿por qué no vienes a dar clases? No, es que yo estoy bailando, no quiero dar clases ahorita, yo solo quiero dedicarme a ser bailarina. Sí, pero es que puedes bailar y aparte puedes dar clases, puedes hacer ambas cosas. Bueno, está bien, voy a probar, pero es que no sé cuánto tiempo. Bueno, con 1 hora que des a la semana, está bien. Y dije, bueno, ok, empecé con mi clase de puntas, 1 hora a la semana, y después 2 horas, y así fui aumentando. Ahora tengo 17 horas a la semana aproximadamente. Entonces, bueno, creo que ya me gustó, pero estoy muy contenta. Tuve que adaptar todo para México, traducir y hay muchos detalles. Entonces, eso es otro factor que me ayuda a estructurar el método. Las culturas son muy diferentes en Rusia y en México. Sobre todo me encanta que yo tengo esta oportunidad de bailar danzas folclóricas rusas con Carla, por ejemplo, que es mexicana, que es una experiencia muy interesante. La verdad que es primera experiencia en mi vida cuando yo puedo trabajar en un equipo de verdad, porque estamos pensando, hablando, discutiendo mucho y creo que estamos creciendo como profesionales, como maestros de danza. Que en este método estén todas las clases como muy bien sistematizadas, que tengas exactamente un programa de todo lo que tienes que hacer en cada clase con una finalidad, con un objetivo que ya fue estudiado previamente para que pueda funcionar correctamente.
y que no nada más se concreta a clases de ballet, por ejemplo, sino que hay otras cosas que también te pueden ayudar hasta a nivel emocional, como las terapias corporales. A través de tu cuerpo te puedes sentir mejor, puedes quitar estrés, puedes tener un poco más de relajación, que también te puede ayudar a bailar mejor, ¿no? Es un método bastante bueno, te ayuda desde tus problemas internos para exteriorizarlos y mejorar tu técnica. No nada más es solo en técnica, sino que te ayuda a la respiración, te ayuda a desestresar, te ayuda a relajar e incluso te ayuda, no sé, los problemas de la vida diaria. Lo que investigué es que la metodología rusa tiene mejor línea, tiene más fuerza, tiene dinámica y bueno, ahora sí que quería estudiarlo mejor en ballet. Estoy junto con Vadim y Carla en Mosaico Ruso y de ellos me enteré que ya abrieron la escuela de ballet para adultos. ¿Y por qué escogí este lugar? Porque es para adultos, te sientes más seguro, te dan todo lo necesario para aprender. Espero que algún día lo voy a lograr. Pararme de puntitas. Y creo que todo el proceso de aprendizaje de ballet es muy importante, es algo que puede ayudar no tanto para físico, también para tu mente, es la música, es arte, es algo que te ayuda a expresarte más. A mí me gustaría compartir este método más en todos lugares, para todos los maestros y todos los alumnos que quieren aprender las técnicas del método, no tanto de ballet, también de reposición corporal o terapia corporal, porque todo lo que hacemos es para lograr salud y bienestar, que yo creo que es lo más importante para todos.